Hola, hola a todos. Qué gusto enorme tenerlos de nuevo aquí, en nuestro espacio de confianza, donde desmenuzamos los chismes y las noticias que más nos apasionan. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a que se pongan cómodos, que tomen algo rico y que se preparen para un viaje por el mundo del espectáculo, porque hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy nos sumergimos en el torbellino que rodea a dos figuras que adoramos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que juntos han hecho suspirar a miles en todo el mundo, pero que también han estado en el ojo del huracán por una serie de acusaciones que, seamos sinceros, nos han dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a desentrañar todo este embrollo, vamos a ir más allá de los titulares y a tratar de entender qué pasó realmente entre ellos. Hoy vamos a explorar la verdad, o al menos, la versión más completa que hemos podido recopilar, dejando de lado los rumores y centrándonos en los hechos. Así que si son tan fans como nosotros de estas dos estrellas turcas, si quieren saber qué se esconde detrás de las portadas de las revistas y los comentarios en redes sociales, este es su lugar. Y antes de que empecemos, no olviden que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes bien investigados y contados con cariño, denle like al vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta apasionante historia. Ok, empecemos por el principio. ¿Por qué tanta polémica alrededor de Demet y Can? Bueno, la respuesta corta es que, como muchas veces sucede en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad se volvió un poco borrosa, especialmente para los fanáticos. Ellos se conocieron y saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima telenovela turca Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos por acá. En la pantalla su química era innegable, era palpable, era de esas que te hacían suspirar y creer en el amor verdadero. Los personajes de Sanem y Can, una pareja explosiva, llena de pasión y drama, traspasaron la pantalla y se instalaron en los corazones de millones de personas en todo el mundo. El éxito fue abrumador, y con el éxito, llegaron los rumores. La gente, nosotros, los fans, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor que veíamos en la televisión, esa conexión tan especial, podía ser algo real, algo que iba más allá de la actuación. Y claro, la prensa, siempre hambrienta de este tipo de historias, no tardó en alimentar esas ilusiones, publicando fotos, especulaciones y, a veces, francamente, inventando cosas. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad es que ni Demet ni Can han confirmado, jamás, una relación amorosa formal fuera del set de grabación. Ambos han sido muy cuidadosos con su vida privada, y aunque las especulaciones eran constantes, nunca dieron declaraciones contundentes que confirmaran o negaran un romance. La relación entre ellos, según lo que se ha podido saber a través de declaraciones y entrevistas, siempre fue de respeto, admiración y compañerismo profesional. Se reconocían mutuamente el talento y la dedicación al trabajo y eso, por supuesto, se notaba en cada escena que compartían. Sin embargo, la presión mediática y la obsesión de los fans por verlos juntos, empezaron a crear una atmósfera tensa. Los rumores se intensificaron y lo que parecía un cuento de hadas, pronto se convirtió en una especie de telenovela en la vida real. Aquí es donde empiezan a surgir las acusaciones. Y sí, cuando digo acusaciones me refiero a algunas muy serias que se han lanzado en diferentes momentos y desde distintas fuentes, algunas más creíbles que otras, todo hay que decirlo. Una de las principales acusaciones, y quizás la que más ruido hizo en su momento, fue la de que entre ellos había un fuerte problema de egos. Se decía que ambos eran muy temperamentales, que chocaban en el set, que se disputaban el protagonismo, que había una competencia feroz entre ellos y que eso hacía que la relación, más allá de la pantalla, fuera complicada. Algunas personas que trabajaron en la producción de Erkenci incluso llegaron a insinuar que hubo discusiones fuertes y hasta gritos entre ellos, aunque nunca se presentaron pruebas contundentes de estas afirmaciones. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, y la imagen de Demet y Can como la pareja perfecta empezaba a desmoronarse. Luego vinieron las acusaciones sobre supuestos comportamientos poco profesionales. A Can, por ejemplo, se le acusó de llegar tarde a las grabaciones, de ser poco respetuoso con sus compañeros de trabajo y de tener una actitud demasiado arrogante. A Demet, por otro lado, se le criticó por ser demasiado exigente, por ser perfeccioni. Está y por tener ciertas actitudes que algunos consideraban como caprichosas.
Estas acusaciones, hay que aclarar, eran muchas veces contradictorias y basadas en rumores sin ninguna prueba sólida. Pero en el mundo del espectáculo, como sabemos, la percepción lo es todo y las malas lenguas, cuando quieren, son capaces de hacer mucho daño. Otra de las acusaciones que más generó controversia fue la que apuntaba a una supuesta mala relación con la prensa. Se decía que ambos eran muy inaccesibles, que no daban entrevistas, que evitaban a los periodistas y que tenían una actitud distante con los medios. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar los rumores y las especulaciones, porque la falta de información oficial dio rienda suelta a la imaginación de muchos. Sin embargo, también hay que entender que ser constantemente acosados por la prensa no es nada fácil y que es comprensible que los famosos, en ocasiones, prefieran mantener cierta distancia para proteger su privacidad. Y por si todo esto fuera poco, también hubo acusaciones sobre la vida personal de ambos. Se les atribuyeron romances con otras personas, se especuló sobre posibles infidelidades y, por supuesto, se les comparó constantemente, haciendo que la relación, fuera la que fuera, se volviera cada vez más tóxica. Los fans se dividieron en bandos, algunos defendiendo a Demet y otros a Can, y el ambiente se volvió cada vez más hostil. Parecía que ya nadie se acordaba de la magia que habían creado en la pantalla, y todo se había transformado en una batalla campal de acusaciones y reproches. Pero aquí viene lo interesante. Si profundizamos un poco más en todas estas acusaciones, si analizamos el contexto y las circunstancias, nos damos cuenta de que muchas de ellas carecen de fundamento sólido. Muchas de las afirmaciones sobre supuestos egos y peleas en el set, por ejemplo, fueron desmentidas por otros actores y miembros del equipo de producción, que aseguraban que la relación entre Demet y Can, aunque no fuera de amistad íntima, siempre fue profesional y respetuosa. Si bien es cierto que hubo momentos de tensión, como en cualquier trabajo en equipo, eso no significaba que existiera una guerra declarada entre ellos. También es importante entender el contexto de una producción tan grande como Erkencicus. Imagínense el nivel de estrés y presión que conlleva grabar una telenovela que se transmite en decenas de países, que tiene millones de espectadores y que se convierte en un fenómeno mundial. Es normal que haya momentos de tensión, que las jornadas de trabajo sean extenuantes y que en ocasiones salten chispas entre los compañeros. Eso no significa que haya mala voluntad, simplemente es una consecuencia de la presión a la que están sometidos. En cuanto a las acusaciones sobre la falta de profesionalismo, es importante recordar que todos tenemos diferentes formas de trabajar. Quizás Can tenía un estilo más relajado, y Demet, por su parte, era más exigente. Esto no los convierte en malos profesionales, simplemente son estilos diferentes. Y en cuanto a su relación con la prensa, es una realidad que muchos famosos prefieren mantener distancia para proteger su vida privada, algo que es perfectamente comprensible. Además, en ocasiones, la prensa es capaz de inventar noticias con tal de conseguir una buena historia, y es normal que algunos famosos prefieran ser más cautelosos con sus declaraciones. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión de los fans. La obsesión por ver a Demet y Can juntos, la idealización de su relación y la constante exigencia de saber más sobre su vida privada, crearon una atmósfera muy tóxica. Muchos fans, en su afán de verlos como pareja en la vida real, no entendían que lo que veían en la televisión era una ficción, un trabajo de actuación. La presión fue tal, que quizás esto influyó en la forma en la que ambos se comportaron fuera de la pantalla, siendo mucho más cautelosos y reservados de lo que quizás hubieran sido en otras circunstancias. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo. La verdad, después de analizar todos los rumores y las acusaciones, es que no existe una verdad absoluta y única. La relación entre Demet y Can, como cualquier otra relación humana, fue compleja, con sus momentos buenos y sus momentos malos. No fueron la pareja perfecta que muchos soñaron, pero tampoco fueron los villanos que algunos quisieron pintar. Fueron dos profesionales que trabajaron juntos, que se admiraban mutuamente y que, quizás, en algún momento sintieron algo más que amistad, pero que por las razones que sean, decidieron seguir caminos separados. La presión mediática, la idealización de los fans y la falta de información oficial, hicieron que la situación se volviera mucho más complicada de lo que quizás realmente fue. Y si hablamos de los sentimientos, es muy importante recordar que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de juzgar cómo se sienten otras personas. Quizás entre ellos hubo decepción, frustración, tristeza o simplemente la certeza de que lo suyo era un camino que no podían recorrer juntos. Pero esas son sus vidas, sus sentimientos y sus decisiones,
y es algo que debemos respetar. La vida de los famosos no es un espectáculo del que todos tenemos derecho a opinar. Ellos, como cualquier persona, merecen respeto, privacidad y comprensión. En conclusión, y resumiendo todo lo que hemos hablado, la verdad sobre las acusaciones a Demet y Can es que son mucho más complejas de lo que parecen a primera vista. No hay buenos ni malos en esta historia, solo dos personas que quizás se vieron superadas por las circunstancias. La presión mediática, la obsesión de los fans y la falta de información veraz contribuyeron a crear una imagen distorsionada de la realidad. Es importante recordar que la vida de los famosos no es un cuento de hadas y que, detrás de las cámaras, hay personas con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido ver las cosas desde una perspectiva diferente. Recuerden que en este canal siempre vamos a buscar la verdad, o al menos, la versión más completa de la historia, tratando de evitar los chismes vacíos y las especulaciones sin fundamento. Y antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo lo que hemos hablado? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Piensan que la presión de los fans influyó en la relación? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, porque sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor. Recuerden que este es un espacio de debate y respeto, donde todas las opiniones son bienvenidas siempre y cuando se expresen con educación y cordialidad. Y ya para terminar, si les gustó este vídeo, si les resultó entretenido e informativo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.